Deportimex presenta. Hoy quería presentar a una persona muy importante para mí, ya que me abrió las puertas de un estadio, literalmente, para empezar toda esta parte de entrevistas y conocer a los chicos y ver todo lo que es detrás de bambalinas de un estadio y de un partido y de un equipo. Que es una persona que está siempre ahí corriendo, pero que hace que se mantenga todo siempre como debe de estar en un partido de Venados, que Emanuel Ruiz. Muchísimas gracias, Carlita. No, como siempre eres una persona muy atenta. Me tocó conocerte en persona, desafortunadamente pues ya no vas por allá, ya estás en otras actitudes, pero bueno, esperemos que pronto estés nuevamente por acá o yo por allá para poder vernos. Pero vamos a empezar esto de la plática que nos importa y yo quiero saber un poquito más de Manuel pequeño, Emanuel niño, Emanuel, ese niñito que no sé si jugaba fútbol, jugaba con muñecos, jugaba con carritos, ¿con qué jugaba? Como cualquier cuarentón, me tocó una infancia donde no había teléfonos, no había internet, los videojuegos eran muy rústicos, entonces sí me tocó todavía la etapa de salir a jugar con los amiguitos de por la cuadra, empezar a jugar fútbol. Yo quería ser futbolista, originalmente yo le voy a las Chivas, además de Venados, entonces mi sueño era jugar con las Chivas. Me tocó crecer con esta generación de Ramón Ramírez, de el Gusano Nápoles, que lo tuvimos acá como auxiliar técnico después de Venados, con Joel Sánchez, con Camilo Romero. Esos fueron mis ídolos de la infancia, y quién iba a decir que muchos años después me tocó convivir con ellos acá en Venados. Es una etapa muy linda. Te digo, me gusta el fútbol desde niño, soñaba con ser futbolista, y cuando se me dio la oportunidad de estar en Venados, no me lo pensé. Yo había trabajado muchos años, yo vengo a trabajar muchos años en medios de comunicación, en prensa escrita principalmente. Entonces, cuando se abre la posibilidad de Venados, no me lo pensé. Es algo que no había hecho, pero al final es un trabajo muy reconfortante en términos de, ¿cómo plantearlo? De alcanzar una especie de un sueño, porque te digo, si bien no llegué a ser futbolista, de alguna manera sí estoy involucrado con el fútbol como un medio para ganarme la vida, ¿no? Entonces es muy divertido, todo fue nuevo, es aprender muchas cosas. Y estoy muy contento con esta etapa. El niño que salía a la calle, que echaba la reta, siempre estuviste en la calle. ¿Y cómo eras como estudiante? No fui el mejor estudiante, la realidad, me escapaba para jugar fútbol, pero bueno, afortunadamente tuve a una mamá que no me dejó salirme con la mía, que más que nada a los medios de comunicación. Encontré, por fortuna, que el tema de la comunicación me apasiona mucho, llena muchos sentidos y se acomoda mucho con mi tipo de personalidad, con mi perfil. Acá en Venados estoy combinando estas dos facetas de mi vida que me complementan mucho, que me llenan mucho, como es el tema del fútbol y de la comunicación. Yo me encargo de la comunicación del club. Ahí tuve la oportunidad de conocerte, he tenido la oportunidad de conocer a personas muy valiosas también, de las que he aprendido, de las que voy aprendiendo en cada torneo, en cada fin de semana que nos toca jugar de local, cuando nos toca jugar de visita. Entonces, insisto, se combinan dos facetas de mi vida que me llenan mucho, como es el fútbol y la comunicación, y que además me permiten también enseñarle a mi hijo. Tengo 3 hijos, pero uno de ellos es varón y está metido también con temas de fútbol. Me permite también crear un vínculo, ¿no? Además del vínculo existente padre-hijo, pues bueno, compartir una afición, que él vea desde adentro, así como tú mencionabas al principio, que te tocó ver qué es lo que está detrás de un partido. A él también, y creo que es muy aleccionador todo esto. Uno como aficionado normalmente ve
un partido de fútbol y asume que son nada más los 90 minutos de juego y párale de contar. Pero hay muchísimo más, hay una conferencia de prensa posterior, tienes que llegar mucho antes al estadio, o sea, sí implica hacer muchas cosas que no se ven en la televisión. Originalmente yo entré a estudiar biología por seguir el ejemplo de mi hermana mayor, que ella eso estudió, y bueno, yo como el más pequeño de 3 hermanos, lo tomé como ejemplo, ¿no? Ya en la carrera descubro que no es lo mío, no solo por la dificultad, sino porque cuando haces algo que no te gusta o que no te llena, se refleja. Viceversa, cuando haces algo que te gusta, que te llena, que no solo te retribuye en lo económico, sino también te llena en aspectos personales, lo disfrutas y deja de ser una responsabilidad, deja de ser un trabajo para convertirse en algo que apropias como tuyo. Entonces, ¿cómo lleva mercadotecnia? Casualidad. Estaba yo estudiando biología, dejé la carrera y me tomé un año sabático, que es cuando dije, bueno, voy a volver a jugar fútbol, bien, así, aunque sea una primera fuerza estatal acá en Yucatán, y vamos a ver qué sale. Y en eso de estar buscando algún equipo para pertenecer, es que llego a la UNSA, al Colegio San Agustín, a la Universidad de San Agustín de acá de Mérida, y pues bueno, se da la oportunidad de empezar a estudiar ahí y complementarlo con que en ese año, cuando yo entro, la universidad mete un equipo a la Liga Premier de acá de Mérida, y pues bueno, jugaba yo fútbol y estudiaba, y así me fui llevando la carrera. No la ejercí porque casi terminando sale la oportunidad de entrar a trabajar a un periódico. Pues yo ya con 2 hijos en puerta y con la necesidad ya de empezar a producir para ganarme la vida y para mi familia, es que sale la oportunidad de un periódico, y es cuando yo descubro que definitivamente eso era lo que me gustaba, ¿no? Por eso nunca ejercí la carrera de mercadotecnia y me involucré mucho con temas de comunicación. Y ya después, pues bueno, salió la oportunidad de entrar a Venados, y acá estamos. Pero yo siento que esa base de empezar en el periódico, pues es lo que te hizo lograr y tomar bien este proyecto de Venados. ¿Estuviste solamente en un periódico? ¿Qué hacías? ¿A qué te dedicabas en el periódico? Porque pues, es igual que el fútbol, es un mundo. O sea, un periódico es un todo, y que, como dices tú, siempre nada más vemos la portada, pero lo que hay atrás es otra cosa. Sí, claro, bueno, y tú lo sabrás muy bien, ¿no? En que estás en este proceso de la comunicación. Ha tenido muchos cambios. Cuando yo entré, si bien no es tan lejano como pareciera esto que te voy a decir, fue en 2006, 2007, estamos hablando de hace 13, 14 años, pero el periódico no es lo que es ahorita, ¿no? Ahorita ya tienes periodismo digital, ya tienes redes sociales. Antes no, si bien ya existía, no estaba, al menos acá en México, no se había asentado hacia la parte digital, ¿no? Yo entro originalmente al periódico Milenio Novedades, cuando era franquicia de Milenio México, y entro en un puesto que se llama de enlace. Mi tarea consistía básicamente en recibir la información y las maquetas de la franquicia de México y adaptarlo al formato de acá. Entonces, aprendí mucho, fue una muy buena escuela este periódico, no solo por los procesos para la generación de la información, sino la presentación de la información. Conoces gente muy capacitada, gente muy preparada, y esto te va ayudando, te va arrastrando en ese proceso formativo también. En ese proceso también me empieza a tocar la transición del medio tradicional de comunicación, concretamente de un periódico, hacia el periodismo digital. Y es cuando se crea la primera página web
de noticias de Grupo CIPSE, cuando se empiezan a habilitar las redes sociales, era un ir descubriendo procesos, era ir encontrándole cuadraturas al círculo, porque era un proceso totalmente nuevo. Y resulta, bueno, me imagino que todo tiene su grado de complejidad, pero esto resulta especialmente atractivo como reto porque vienes de una forma de hacer periodismo muy tradicional que implica, insisto, editores que están muy bien preparados, con mucha cultura general, pero que ese salto hacia lo digital sí implicaba un reto mayúsculo, porque son plataformas que no están acostumbrados a, ¿no? Insisto, yo soy una persona, para cuando yo estaba en el periódico, tendría 27, entre los 27 y los 35 años que estuve ahí. Demográficamente todavía yo tenía mucha facilidad. No es como que pongas ahorita un editor viejito a trabajar en la web, lo vas a perder, ¿no? A mí todavía me tocó la facilidad de empezar a utilizar las nuevas plataformas, amalgamándolo con la formación que yo ya tenía del periodismo tradicional. Entonces, esto al final, y regresando a la actualidad de Venados, yo llego a Venados precisamente por había la necesidad de establecer nuevos procesos del equipo hacia los medios de comunicación. Entonces, esto me ayudó muchísimo el conocimiento de reporteros, de editores, de cómo funcionan las horas de cierre, de cómo se producen los programas de televisión, los programas de radio, para poder tratar de facilitar el trabajo de ustedes como medios de comunicación para con el equipo. Si yo te preguntara, ¿en qué momento o qué fue lo que cómo te diste cuenta que te apasionaba la comunicación? ¿Qué me respondes? Hasta antes de entrar a los medios de comunicación, mi vida profesional se centró en la atención al cliente, resolver necesidades de clientes, ya sea cara a cara o por teléfono. ¿Cómo descubro que eso es lo mío? Cuando me dicen, este es tu lugar y tu chamba consiste en estar en una computadora corrigiendo información. No necesitas trato con la gente. Es ahí cuando dije, caray, me gusta. Anteriormente también, antes de involucrarme con medios de comunicación, yo había participado en concursos de ensayo acá a nivel local, tuve algunos premios, entonces como que se perfiló, como que mi perfil, mejor dicho, cayó en redondito, porque empecé a darme cuenta que esos procesos de la curaduría de la información, de jerarquizar información, de permitirte concentrarte tú solo con tu computadora, me llenaba mucho, me gustaba. Y esto a la larga, al gustarme, me permitió también ir conociendo varios procesos de la generación de la información. Me tocó reportear, me tocó editar, me tocó maquetar, me tocó la transición del periódico al periódico digital. Entonces me dio mucho bagaje sobre los medios de comunicación el haber entrado a ese periódico. Y además, ya de la parte de Venados, ya cuando te empieza a tocar también otras cosas, como cuando haces los shooting fotográficos para el torneo de los jugadores, que lo hacíamos acá en un set de televisión, todo lo que implica iluminación, todo esto es como que complementa, como que cierra el círculo de una muy buena manera para conocer más procesos, más allá de solo la generación de información para informar, o sea, como modelo de negocio de los periódicos, complementado también con la producción audiovisual, ahora desde un equipo de fútbol. Es muy, muy satisfactorio a nivel personal y aprendes mucho también. Se nota porque no es una respuesta de sí, no o cómo. Tú hablas y se te nota que te apasiona y que te encanta y de eso vives y es magnífico. ¿En qué año entras a Venados? 2018. 2000 fue para no recuerdo si el apertura o el clausura de 2018. A mí me toca llegar para una pretemporada con Bruno Marioni y su cuerpo técnico. Ellos venían de agarrar el equipo a medio torneo tras la del Chelis. Entonces, te digo, creo que sería el clausura 2018 y a partir de ahí pues conocer, ¿no?,
ahora esto que estábamos platicando, cómo son las bambalinas detrás de un partido de 90 minutos, ¿no? Todo lo que implican los entrenamientos. Finalmente, esto yo lo describo cuando se ha tocado el tema con personas que no trabajan con un equipo de fútbol. Yo me veía a los jugadores y es llegar a un salón de clases con 25 chamacos ahí jugando, porque finalmente se dedican a jugar. Entonces te toca aprender muchísimo porque finalmente cada jugador tiene una historia, cada jugador tiene sus ideas, cada jugador tiene, yo creo que el concepto en el que se tiene al futbolista cuando no se le conoce es un tipo que no fue a la escuela, un tipo que se dedica a jugar, un tipo, pero en realidad no, en realidad los futbolistas tienen la formación de entrada de que salen usualmente, ¿no?, muy jóvenes de sus casas y les toca formarse, bueno, estamos hablando acá del fútbol en México, y les toca formarse en Pachuca, y de Pachuca se van a León, y de León se van a Ciudad de México, y de Ciudad de México a Guadalajara, y les toca jugar después una temporada en Venados. Entonces es gente que tiene mucho recorrido, es gente que le toca formarse en casas clubes, en casa o con grupos de compañeros. Entonces es un universo también muy enriquecedor. O cuando llegan jugadores de otros países, argentinos, que acá ha habido varios, venezolanos, ahorita hay un dominicano. Entonces, hasta de cómo hablar el idioma es padre, es muy diferente a lo que nada más se ve en la tele, insisto, con 90 minutos de un partido. Regresar y llegar a Mérida también es un show, porque así como dijiste el idioma, para nosotros también el ingresar al mundo de Yucatán, donde ustedes conjuegan o juegan mucho con las palabras mayas y el español, sí es complicado también para alguien foráneo. Sí es complicado el idioma. El negociante de pronto, sí, estoy consciente de que necesitan un curso de inducción cuando vienen de otros lados para acá. Sí, no, entonces ya me imagino al argentino, al cubano, no, sí es una forma impresionante y como tú lo dijiste, empiezan desde muy chiquitos, salen de casa muy chiquitos, muchos todavía están pubertos, no importa la edad que tengan, y muchos ya están muy centrados. ¿Qué sentiste este nuevo reto? Porque, o sea, sí tenías experiencia, pero... En un club de fútbol es algo totalmente diferente, al menos a lo que yo estaba acostumbrado. ¿Por qué? Porque finalmente en todos los trabajos laboras con personas, ¿no? Eso se da por sentado. Sin embargo, en el caso de un equipo de fútbol, las personas son la materia humana, es el recurso, es el centro del espectáculo. Entonces es complicado, sobre todo cuando son ligas de ascenso, ahora expansión, o cuando no estás en una estructura como puede ser Chivas, como puede ser América, que son estructuras muy grandes y muy bien definidas en cuanto a su jerarquía. En un equipo como Venados toca hacer mucho, hay mucho por hacer y finalmente son estructuras más pequeñas y tienes que adaptarte a trabajar en el día a día con muchos elementos. Y con muchos elementos, te digo, me refiero también a la parte de los jugadores. Yo que veo la comunicación del club es desde organizar una rueda de prensa hasta cuando te piden una entrevista con algún jugador. Ahorita, por ejemplo, que tenemos un jugador de República Dominicana, es pues de entrada que coordinen los horarios, son muchas cosas, ¿no? Entonces, lo más complejo que me ha tocado es precisamente adaptarme a estructuras jerárquicas tan pequeñas en donde todos tienen que hacer mucho. Pero te digo, así también es muy enriquecedor. Todo empieza en un club, en una pretemporada. Entonces, ¿cómo empieza tu día a día cuando sabes que ya viene la pretemporada? Ya debes de tener quiénes son los jugadores que llegaron, cuáles son los que se fueron. ¿Qué es el trabajo tuyo? Cada técnico tiene su propia manera de trabajar. ¿Qué implica esto? Hay técnicos a los que no les gusta la prensa, hay técnicos que no tienen ningún problema con la prensa, hay técnicos que entrenan en la mañana, hay otros que prefieren entrenar en la tarde. Lo primero, al iniciar una pretemporada,
es definir muy bien con el técnico y su cuerpo técnico cómo quieren trabajar, sobre todo si es un técnico que está llegando, ¿no? Estoy en el entendido o estoy contextualizando sobre un técnico que recién llega, agarra el equipo en pretemporada para iniciar un torneo, ¿no? Es primero definir muy bien cuáles son las líneas de trabajo que le gusta al técnico, porque finalmente el técnico es el que define mucho de cómo se va a trabajar, no solo con el grupo, no solo con los jugadores, sino también cómo se va a trabajar externo. Así como hay técnicos que te dicen, bueno, cuando quieran entrevistar a un jugador, tú coordínate directamente con él. Hay otros que te dicen, no, todos me tienes que avisar primero a mí para ver si se autoriza. Hay técnicos que controlan hasta qué van a desayunar los jugadores, otros que son más laxos con ese tema. Entonces te digo, el primer paso, así mental, es definir con el técnico cómo le gusta trabajar. Porque te digo, va más allá nada más de la parte deportiva, sino también lo que incluye temas cuando hay patrocinios, que hay que hacer una rueda de prensa, a qué jugadores vas a llevar, que no choque con un horario de entrenamiento, que tienes que coincidir con la necesidad del patrocinador y la parte deportiva, es conciliar muchas cosas, ¿no? Entonces, lo primerito es definir muy bien las líneas de trabajo con el cuerpo técnico y el entrenador, y después de esto es ir conociendo mucho a los jugadores, ¿no? Hay unos que tienen muchísima facilidad de palabra para entrevistas, para la televisión, para la radio, hay otros que son muy reservados, hay otros a los que no les gusta hablar, hay otros que se ponen muy nerviosos. Entonces, esto es parte también de la pretemporada. Bueno, a lo que nos toca a nosotros que no entrenamos como tal, lo que nos toca es ir viendo todos estos, cómo son los perfiles de los jugadores, y de resto puede ser coordinar a los fotógrafos para que puedan ir, para que podamos generar material para la prensa, estar pendiente de los boletines. Esta es la parte que nos toca en una pretemporada. Ya durante el torneo, pues sí implica la cobertura de los entrenamientos, también estar generando material, coordinar al fotógrafo cuando toca viajar, también ponerte de acuerdo con el jefe de prensa de las otras plazas para poder tanto cumplir con los requisitos, con los protocolos que tengan ellos en cada uno de sus estadios, como ahorita, por ejemplo, que tenemos la pandemia y todas las ruedas de prensa se realizan vía Zoom. Es una coordinación, básicamente es trabajo de mucha coordinación. A eso quería llegar. Llegaste a ese punto de los entrenamientos. ¿Tú eres el que decides o es el entrenador, o cómo se deciden estos entrenamientos que a veces son a puerta abierta, donde podemos ir, podemos ver lo que hacen, podemos tomarles fotos, grabar? Es un poco lo que te decía al principio. Generalmente ningún entrenador, al menos de los que ha estado acá, le gusta que los entrenamientos sean a puerta abierta cuando son 1 o 2 días antes del partido, porque es cuando ya empiezan a ver el parado táctico, empiezan a definir alineación. Entonces, usualmente los entrenadores, al menos los que han estado, los que me han tocado acá en Venados, han sido muy accesibles con la prensa, y salvo algunas restricciones, por ejemplo, de algún entrenamiento en específico que por parado técnico, por estrategia, no quieran prensa, generalmente sí permiten el acceso abierto. A raíz de la pandemia, pues hubo muchos cambios con eso, ¿no? De principio no se puede permitir el acceso, está muy restringido, hay mucho protocolo que se tiene que cumplir para evitar propagación del virus. Entonces, todo esto pasa por el técnico, tanto para las cuestiones de que los reporteros o los medios de comunicación asistan a ver un entrenamiento, como para temas de entrevistas así vía Zoom, por ejemplo. Y también de este lado de que me dijiste que también manejan todo, si llega a haber algún escándalo, porque pues, hay equipos que han tenido escándalos, jugadores, el entrenador, ¿te compete también a ti? ¿O quién es el que te da cómo sacan el comunicado? ¿Cómo es un proceso de cuando hay un escándalo? Sí te toca. Finalmente, como platicábamos, son jóvenes, tienen el trabajo soñado, son jóvenes, están ganando un muy buen sueldo
y generalmente tienen mucho tiempo libre. Entonces, esto suena a una coordinación que de pronto puede resultar contraproducente, sobre todo cuando no tienen base, cuando no hay una educación que les permita estar centrados, ¿no? Entonces, hace un tiempo determinado, no voy a mencionar tampoco fechas para que no puedan atar cabos, un jugador sale a toda velocidad con su carro y se estrella contra la barda de una escuela. Afortunadamente no le pasó nada ni le provocó daño a ninguna persona, era de madrugada, y se fue. Le avisó a otros 2 jugadores que llegaron a sacar las cosas del carro, su cartera, bueno, lo que tuviera ahí en el vehículo, y cuando estaban sacándolo, llegó la policía y les dijo, ¿ustedes qué onda? Y se los llevaron presos. Entonces, yo me enteré antes que la directiva, precisamente porque un compañero de prensa me dijo, oye, fulanito y fulanito de tal son jugadores de Venados. Y yo, pues sí. Pues pasó esto. A partir de acá, a partir de que yo me entero, el proceso a seguir es informarlo a la directiva para saber qué es lo que va a pasar con ellos. Primero, que estén bien, ¿no? Físicamente. Segundo, la parte jurídica entra a resolver la situación jurídica, y ya todo lo demás es primero medir si trascendió o no a la prensa, si hay redes sociales, si alguien los vio, medir todo el daño posible, y después de esto tomar un protocolo de acción, que en este caso, en este que te contaba, fue reconocer e informarle a la gente a través de redes sociales que se iba a actuar de acuerdo al reglamento tanto interno del club como lo que dispongan las autoridades, ¿no? Y en ese caso a los chavos sí tuvieron una sanción en la parte deportiva, en la parte económica también, y pues un susto. ¿Y cómo preparas un partido? Ya sea normal, porque también voy a llegar a un partido vital que viviste, pero ¿cómo es un partido normal? ¿Cómo es la vida de Manuel en un partido normal? Te voy a contestar en dos variables, antes de la pandemia y después de la pandemia. Antes de la pandemia, un partido de 7 o 9 de la noche, normalmente llegamos al estadio a las 11, 12 del día para empezar a ver los procesos. ¿Cuáles son o qué implican los procesos? Que llegue la unidad móvil de televisión, que se instalen de acuerdo a los protocolos que nos pide la liga y que nos pide además Protección Civil, porque Protección Civil del gobierno del estado también tiene unos lineamientos, ¿no? Para espectáculos masivos. Entonces, revisar que esté en funcionamiento toda la red de internet, que es de donde también se hace la transmisión de televisión. Bueno, que esté listo el palco de prensa, que es de donde los compañeros de los medios de comunicación hacen su labor. Muy chiquito, ¿no? Decirlo. Te tocó estar allá. El tema de las casacas, coordinar a los fotógrafos, checar las alineaciones, son varios procesitos que nos van llevando tiempo. Generalmente se hace una reunión antes del partido, como hora y media antes del partido, con el comisario. El comisario pues es el que designa la Federación Mexicana para que revise que todo se cumpla, ¿no? Dentro de los protocolos establecidos por la liga. Hay una junta previa donde se definen los mensajes del sonido local, por ejemplo, que también tienen que emitir determinados mensajes, ya sea relacionados con alguna campaña que tenga la liga o con Protección Civil, indicando dónde están las salidas de emergencia, qué hacer, que no se fume, bueno, todo este proceso, ¿no? Y allá mismo en el palco está nuestro diseñador, está la community manager. Entonces es estar más que nada viendo que todo esté coordinado, que todo esté en orden, para que el partido para que cuando tú enciendas tu tele a las 9 de la noche y empiece la musiquita y empiecen a salir los jugadores, se vea como que si solo de eso se tratara. Y las alineaciones cuando te llegan, o sea,
tu equipo que te visita te manda su alineación y tú nada más adjuntas la que tienes. Sí, haz de cuenta, los equipos tienen que reportar sus alineaciones a un sitio específico que tiene la liga en una página web, y ya de allá los árbitros la validan que se permitan los jugadores, ¿no? O sea, que no haya, hablando de ahorita, de la liga de expansión, que no haya más de 8 jugadores en la alineación, bueno, en el registro, que sean mayores de 24 años, los no formados en México, o sea, echan un vistazo para que la alineación se apegue al reglamento de la liga. Y ya una vez que está palomeada por los árbitros, se puede dar por válidas ya las 2 alineaciones, y es cuando los árbitros generalmente nos las entregan a nosotros para que podamos ya hacer lo que sea, ¿no? En este caso, yo pasársela a los medios de comunicación para que puedan hacer ya sea sus previas o para que puedan llevar registro de ello. Y de esta manera pues, es como manejamos el tema de las alineaciones, una vez que están validadas por el cuerpo arbitral. Deportimex presentó